Si hoy capturan a un presidente, ¿quién será el próximo? El mundo acaba de presenciar lo impensable. Comandos estadounidenses secuestraron al presidente de Venezuela en una operación relámpago. La noticia sacudió al planeta como un sismo. Ni siquiera los jefes de Estado están a salvo frente al poder desatado. Para comprender la magnitud de este evento, imaginemos por un momento la escena. En plena madrugada caraqueña, helicópteros irrumpen en el Palacio de Miraflores. En menos de una hora, el presidente venezolano es reducido y llevado a un destino desconocido. La noticia se filtra primero en redes sociales. Luego los canales internacionales interrumpen su programación. Los mercados financieros tiemblan. Las embajadas extranjeras cierran sus puertas y la población entra en estado de alerta máxima. Es un escenario que recuerda a otros episodios históricos, como el secuestro de Manuel Noriega en Panamá, en el año 1989, cuando fuerzas de Estados Unidos intervinieron directamente en el derrocamiento de un líder nacional, bajo el pretexto de restaurar la democracia. Desde el Sahel, Ibrahim Traoré reaccionó en menos de 24 horas. Denunció el ataque como el regreso de la ley del más fuerte. Sus palabras cruzaron fronteras. Si la soberanía de Venezuela puede ser aplastada sin castigo, cualquier país puede ser el siguiente. Esta reacción no fue solo simbólica. En Burkina Faso, el equipo de seguridad nacional convocó una reunión de emergencia, similar a la que en el pasado organizaron países como Irán, después de la muerte del general Qasem Soleimani. En esa ocasión, la amenaza externa motivó una ola de solidaridad nacional y regional, unificando a facciones rivales ante el peligro común. Hoy, en el Sahel, se repite la historia. Los líderes debaten, los expertos analizan rutas de evacuación y los ejércitos aumentan su nivel de alerta. El miedo se instaló en el Sahel. Líderes y ciudadanos se preguntan si la independencia es solo un espejismo. Lo que está en juego no es solo el futuro de un presidente, sino la legitimidad del derecho internacional mismo. En las calles de Ouagadougou, Bamako y Niamey, la gente recuerda relatos transmitidos de generación en generación sobre la colonización, cuando la autonomía africana fue pisoteada por intereses extranjeros. Ahora, ese temor ancestral parece regresar, esta vez con uniformes y banderas diferentes, pero con el mismo desprecio por la autodeterminación de los pueblos. Cuando la fuerza sustituye a la ley, la seguridad colectiva se desmorona. Esto ya sucedió en la historia reciente. En el año 2003, la invasión a Irak por parte de una coalición dirigida por Estados Unidos ignoró resoluciones de la ONU y desencadenó décadas de inestabilidad. Ante la inacción mundial, los estados del Sahel sienten que su soberanía pende de un hilo. Hoy fue Caracas, mañana podría ser Ouagadougou, Bamako o Niamey. La indiferencia frente a estos hechos puede costarle a naciones enteras su autonomía. El mensaje es brutalmente claro. El tablero mundial ha cambiado y nadie está fuera de peligro. En los pasillos de las capitales africanas crece la incertidumbre. Los líderes del Sahel comienzan a debatir. ¿Cómo responder ante esta nueva amenaza global? Nada de esto es un simple accidente. Es la consecuencia de décadas de fracturas profundas. El secuestro del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses no llega de la nada. Encarna el último capítulo de un patrón peligroso, donde la soberanía de los más vulnerables se diluye ante intervenciones y sanciones impuestas desde afuera. El mundo ya ha presenciado demasiados episodios así, y cada uno erosiona un poco más la confianza en el orden internacional. Veamos algunos ejemplos históricos. En 1953, el golpe de Estado contra el primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, respaldado por la inteligencia británica y estadounidense, fue justificado como una defensa del orden, pero en realidad fue una violación flagrante de la autodeterminación nacional. Décadas más tarde, la intervención en Libia, en el año 2011, que resultó en la caída de Muammar el-Gaddafi, desató un caos regional cuyas consecuencias se siguen sintiendo en el Sahel, con el aumento de grupos armados y el tráfico de armas. Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, lo había advertido mucho antes de la crisis.
Hemos vuelto a una lógica de bloques, donde la neutralidad ya no existe. Solo quedan dos caminos: ser opresor o ser oprimido. La captura de Maduro demuestra que la fuerza ha regresado como árbitro, y quienes se creían seguros ahora se sienten expuestos. Para los países del Sahel, cada intervención extranjera en cualquier región resuena como una amenaza directa. La desaparición de un jefe de Estado deja de ser un asunto lejano y se convierte en un terrible espejo. Si esto puede suceder en Caracas, ¿qué impide que ocurra mañana en Ouagadougou o Bamako? Este temor desencadena un giro estratégico. La soberanía deja de ser un ideal abstracto y se vuelve una cuestión urgente de supervivencia. El pánico a ser los próximos transforma la política africana. Los estados del Sahel examinan cada movimiento, reevalúan alianzas y aceleran la cooperación, convencidos de que el siguiente golpe podría estar mucho más cerca de lo que piensan. Defender la independencia ya no es un sueño, sino la única vía para no perder el control de su destino. Ejemplos recientes confirman este cambio de paradigma: la creación de la Alianza de Estados del Sahel y la intensificación de ejercicios militares conjuntos. En el año 2023, Níger, Burkina Faso y Malí firmaron un pacto de defensa mutua inspirado en la OTAN, prometiendo responder colectivamente a cualquier agresión externa. Este tipo de acuerdos, que antes parecían innecesarios o simbólicos, ahora son vitales para la supervivencia política. Ignorar estas señales sería condenar a los más débiles a revivir la historia como víctimas. El costo de la indiferencia es la pérdida de seguridad, la dependencia económica y la exposición a nuevas formas de dominación. En juego está la reputación internacional de África y su capacidad para resistir a fuerzas externas que buscan decidir su futuro. La región del Sahel enfrenta así una encrucijada histórica. Lo que ocurra ahora podría definir el equilibrio de poder en África durante las próximas generaciones. En 1960, cuando los países africanos lograron su independencia, creyeron que la era de la imposición extranjera había finalizado. Sin embargo, cada nueva crisis demuestra lo frágil que sigue siendo esa libertad. La captura de un presidente no es solo noticia, es un espejo astillado que refleja la fragilidad de todas las naciones expuestas. Pensemos en el impacto psicológico. En las escuelas, los niños preguntan a sus maestros si su propio presidente podría ser llevado un día en helicóptero extranjero. En las redes sociales, los jóvenes debaten la utilidad de los tratados internacionales y la verdadera función de las organizaciones multilaterales. La reciente operación en Venezuela ha destapado una verdad incómoda. El derecho internacional es tan frágil como el cristal, y cuando la fuerza se impone, la ley queda relegada. Para los países del Sahel, este episodio es un recordatorio amargo de que ningún Estado está realmente a salvo si el poder sustituye a la legalidad. Cada vez que se viola la soberanía, aunque sea lejos, la amenaza se siente cercana. El efecto dominó es innegable. El temor de que lo ocurrido en Caracas pueda repetirse en Bamako, Niamey u Ouagadougou crece cada día, alimentado por la incertidumbre. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, ha elevado la solidaridad con Caracas a un acto de resistencia colectiva. Al firmar comunicados de condena, Traoré lanza un mensaje inequívoco al mundo y a sus aliados africanos. La defensa de la soberanía es ahora cuestión de supervivencia compartida. El lenguaje se ha convertido en arma. Cada palabra, cada frase cuidadosamente elegida en los comunicados, es una advertencia con peso. Decir abducción o agresión ya no es solo retórica, es un intento deliberado de sentar precedentes y forjar nuevas reglas internacionales. Pero no se trata solo de palabras. En las últimas semanas, los países del Sahel han acelerado la cooperación militar y diplomática. Ejercicios conjuntos, intercambio de inteligencia y nuevas alianzas sur-sur se multiplican como escudos preventivos para no ser la próxima ficha que caiga. Un ejemplo concreto. En la frontera entre Burkina Faso y Malí,
Se han establecido patrullas conjuntas que monitorean movimientos inusuales y practican simulacros de evacuación de líderes en caso de emergencia. Además, se han creado grupos de trabajo para analizar vulnerabilidades en las telecomunicaciones y la infraestructura crítica, aprendiendo de los errores cometidos en otros continentes. Sin embargo, el silencio de la comunidad internacional y la doble moral de las grandes potencias hacen que la desprotección se vuelva tangible. Cuando la condena no se traduce en acciones, la vulnerabilidad crece y el miedo a perder la autonomía regional se intensifica. El peligro más inmediato es la fractura interna. La desconfianza puede fragmentar los esfuerzos de unidad, abriendo la puerta a la injerencia extranjera. Si los estados africanos pierden la soberanía, perderán el control de su destino y quedarán a merced de decisiones ajenas. La tensión no solo se palpa en los palacios presidenciales, también en las calles, donde la población comienza a cuestionar el verdadero alcance de la independencia nacional. ¿Podrán los líderes del Sahel evitar convertirse en el próximo objetivo? Después de lo ocurrido en Caracas, la incertidumbre se apodera del futuro. ¿Seremos simples piezas en el juego de otros o dueños de nuestro destino? África y el mundo entero se encuentran ante una encrucijada histórica. Existen tres caminos posibles: una estabilización negociada que restaure el respeto y las reglas, una integración africana que transforme el orden regional, o la resignación global ante el abuso de poder como norma. El Sahel, con Burkina Faso liderando junto a sus aliados, inicia una revisión profunda de sus alianzas. La exigencia es clara: autonomía táctica, jurídica y económica real. Ya no basta con discursos. Ahora se buscan compromisos concretos que garanticen independencia ante cualquier amenaza externa. El llamado síndrome de Caracas se convierte en un eco inquietante. Nadie quiere ser el próximo objetivo de una intervención que pisotee el derecho internacional. El miedo, lejos de paralizar, impulsa a replantear defensas y fortalecer la cooperación continental. El movimiento liderado por Traoré marca un antes y un después. La diplomacia africana deja de ser espectadora y asume un papel protagónico. Ya no se trata solo de reaccionar, sino de anticipar y proponer nuevas reglas en el tablero internacional. En este contexto, la cohesión interna es el recurso estratégico supremo. Sin unidad, cualquier nación puede ser vulnerada desde dentro, abriendo paso a la injerencia foránea. Por eso, la solidaridad y coordinación entre estados africanos adquieren una relevancia sin precedentes. El mundo observa atento. La respuesta africana a este desafío podría inspirar a otras regiones a reclamar soberanía y autonomía, generando una onda expansiva en la política global. Las apuestas no podrían ser más altas. Elegir mal condenaría a África a décadas de dependencia y miedo perpetuo. Pero si se toma el camino correcto, se abre la puerta a una era inédita de autodeterminación. A medida que la tensión crece, los líderes africanos deben decidir si se arriesgan a la confrontación o apuestan por nuevas alianzas. El siguiente paso podría definir el destino de toda una generación. El verdadero desafío no es solo resistir, sino construir una protección que perdure. La crisis venezolana ha enseñado que la soberanía no se defiende con palabras, sino con acciones coordinadas y concretas. Cuando el derecho internacional falla, lo único que queda es forjar una defensa propia y sólida. Los diplomáticos africanos han diseñado una hoja de ruta en 5 pasos. El primer paso: coordinación militar total entre los países del Sahel, para responder de manera rápida y unificada ante cualquier amenaza. El segundo: crear un fondo regional de defensa, financiado por todos, para romper la dependencia de potencias externas. El tercer paso es un observatorio jurídico, dedicado a documentar y denunciar cada violación del derecho internacional, evitando que el silencio legitime el abuso. El cuarto paso resulta fundamental: educación cívica y estratégica, para enseñar a las nuevas generaciones que la libertad no es un regalo ajeno, sino una responsabilidad compartida. Por último, la diplomacia unificada. Hablar con una sola voz frente al mundo, para que la amenaza a uno se perciba siempre como una amenaza a todos. Pero la transformación más profunda es psicológica.
África debe dejar de verse como pequeña o aislada y aceptar que la responsabilidad de la defensa está en sus propias manos. Para ilustrar estos pasos, recordemos el ejemplo de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Para evitar repetir los errores del pasado, los países europeos crearon mecanismos de cooperación económica y política, como la Comunidad Económica Europea y más tarde la Unión Europea. El éxito de estos organismos radicó en la voluntad de compartir recursos y ceder parte de la soberanía en beneficio de la seguridad colectiva. África puede inspirarse en ese modelo, adaptándolo a su realidad y aprendiendo tanto de sus aciertos como de sus errores. La soberanía deja de ser una palabra abstracta. Ahora se encarna en decisiones firmes, alianzas estratégicas y acciones cotidianas que consolidan la independencia. El ejemplo de Ibrahim Traoré va más allá de la política. Es brújula moral y símbolo de una generación decidida a redefinir la libertad. Su mensaje es contundente. Reconstruir el poder exige disciplina y coherencia, no solo indignación momentánea. La libertad colectiva se sostiene en la vigilancia constante y en el valor de actuar juntos. Si las naciones del Sahel no estructuran una defensa sólida, quedarán expuestas otra vez a la manipulación de los poderosos y a la resignación de siglos pasados. En este nuevo escenario, ya no basta observar ni lamentar. Cada ciudadano y cada líder deben decidir: aceptar la vulnerabilidad o sumarse a la construcción de una soberanía real y duradera. La cuenta regresiva ya ha comenzado. El margen para la indecisión se agota. Pronto, una sola chispa podría cambiar el destino de toda la región. Hoy, cada decisión colectiva pesa más que nunca. No es solo un eslogan, es la realidad despiadada de un mundo donde la soberanía puede evaporarse en una sola noche, y donde el silencio se paga caro. La historia reciente enseña que la ley del más fuerte nunca desapareció. Es una amenaza diaria. Si el destino de un presidente puede ser decidido por una operación extranjera, sin juicio ni consentimiento, ¿qué esperanza queda para los pueblos que sueñan con labrar su propio futuro? La soberanía africana no se hereda ni se concede. Se construye paso a paso, elección tras elección. Cada vez que cedemos por miedo o presión externa, cedemos terreno a la sumisión y alejamos el sueño de un continente dueño de sí mismo. El riesgo es enorme. Entregar el siglo XXI a la barbarie, o hacerlo el escenario del gran despertar africano. El futuro se juega ahora, en nuestras manos, no en los pasillos lejanos del poder global. Solo la vigilancia y la responsabilidad compartida pueden romper el ciclo de dominio y humillación. No basta con resistir. Hay que proponer, inventar caminos hacia la cooperación y la dignidad. Cada Estado tiene voz y deber. Juntos, esos gestos cotidianos forman el muro invisible de la soberanía. África no puede darse el lujo de la indiferencia. Desde el líder hasta el ciudadano anónimo, todos tenemos la llave de ese futuro. El miedo no puede escribir las reglas. La sumisión no puede ser el precio de la paz. Recordarlo hoy es un acto de resistencia. Porque si África despierta de verdad, el mundo tendrá que escuchar. Ningún poder externo podrá arrebatar ese derecho sin enfrentar la unidad de millones de conciencias decididas. Para cerrar, reflexionemos sobre un último ejemplo. En el año 1949, tras la creación de la República Popular China, ningún país occidental apostaba por la permanencia del régimen. 75 años después, China es una potencia mundial, resultado de su capacidad para resistir presiones, construir alianzas y priorizar la unidad nacional. África puede aprender de ese recorrido. La clave está en la visión estratégica, la perseverancia y la convicción colectiva de que el destino se escribe, no se hereda. Así, ante la pregunta inicial, si hoy capturan a un presidente, ¿quién será el próximo? La respuesta depende de lo que hagamos ahora. La historia no está escrita. El futuro de África y del mundo está en manos de quienes se atreven a defenderlo, paso a paso, generación tras generación.